Hola, mi nombre es Fabiola Flores y yo les voy a hablar sobre el semipolicresto Ignatia Mara. Iniciando con el origen de Ignatia Mara, esta va a ser, comúnmente es conocida como el haba de San Ignacio, que es una semilla de Estrichos ignatia. Es una enredadera que crece en Filipinas principalmente, en Cochinchina y en todo el extremo oriente. Va a tener un grosor como de una avellana, es muy parecido a una avellana, igual tiene los bordes irregulares, es como angulosa y va a ser muy dura como si fueran piedritas. Cada fruto va a contener de 20 a 24 semillitas. Para realizar las tinturas para preparar los medicamentos homeopáticos, aquí se va a hacer triturando primero cada semillita y luego macerarlas en alcohol. ¿Cuál van a ser sus principios activos? Pues sus principios activos se va a deber a sus dos principales alcaloides, que es la estrixina y la brucina. La estrixina es como un hiperexcitador del sistema neuromuscular y que generalmente en la alopatía no se utiliza porque tienen efectos muy tóxicos, sin embargo en la homeopatía sí lo utilizamos. Y la brucina, que tiene un efecto similar al de la estrixina, pero un poquito más leve. En la ficha botánica de Ignatia Mara tenemos que su nombre científico es Ura polilladra Bair. Sus sinónimos recurrentes, como ya les mencioné al inicio de la presentación, es el haba de San Ignacio, jábilo, jábila, ovillo, palovilla. Esto va a depender, puede variar muchísimo el nombre común, dependiendo de la región en la que se encuentre. Va a ser de las familias de la Euphorbiaceae, va a ser del reino Plantae, y su división es Magnopolita. Va a ser igual de la clase Magnolipsida y de orden Magfigiales. En el hábitat, estas plantas van a crecer en zonas tropicales de México y en climas cálidos y húmedos como lo es en Veracruz. Su morfología es un árbol que crece hasta 15 metros de altura, con tronco y corteza grisácea, y pueden tener espinas o como que la superficie muy rugosa, muy rugosa. Sus usos tradicionalmente es para afecciones digestivas, pero como ya les acabo de mencionar, tiene alta toxicidad, por lo tanto el uso interno es muy riesgoso debido a pues, la toxicidad que tiene. Tenemos ciertos síntomas de intoxicación. Los principales van a ser los síntomas del sistema digestivo y los síntomas del sistema nervioso. En los síntomas del sistema digestivo vamos a tener que su sabor es muy amargo, lo que puede generar un ardor bucal al momento de ingerirlo. También puede provocar náuseas y vómitos profusos, diarrea intensa y a veces sanguinolienta, dolor abdominal tipo cólico y una deshidratación severa debido a la diarrea y a los vómitos. En el sistema nervioso podemos tener mareos, cefalea intensa, confusión, somnolencia, convulsiones. En casos muy graves y en otros casos también muy graves puede llevar hasta la coma. Existen otros tipos de síntomas que son la hipotensión, la disnea y una dermatitis química. Sin embargo, estos solo son algunos, ya que tiene muchísimos más síntomas que puede provocar en el paciente según el grado o la cantidad que haya consumido. Ok, ahora sí, ¿cuál va a ser su uso homeopático? Su uso homeopático va a tener tres puntos principales. El primero es que va a actuar en todas las manifestaciones nerviosas o funcionales caracterizadas por su movilidad, inconsistencia y de carácter paradójico y contradictorio. Según Aline, este va a ser el remedio de las grandes contradicciones. También va a actuar sobre el conjunto del sistema nervioso, pero sobre todo en el sistema bulbo y médula espinal. Va a ser un veneno tetanizante por excelencia debido a su alta toxicidad y su influencia sobre el cerebro exalta dolorosamente la impresionabilidad de órganos de los sentidos, particularmente de la vista y del oído, extendiendo toda su acción a nivel simpático. En la dosis tenemos potencias que son las más utilizadas, que es a la sexta, a la doceava, a la 30 y a las 200 centesimales. Va a depender del paciente y de la cronicidad de los síntomas. Por ejemplo, tenemos que la sexta centesimal se va a administrar principalmente para trastornos físicos con componente nervioso, como lo son los espasmos leves, náuseas, dolor gástrico y suspiros frecuentes. La dosis habitual en este caso es 5 glóbulos de 2 a 3 veces al día.
En el caso de la doceava centesimal, tenemos que esta es para síntomas mixtos, ya sean físicos y emocionales, como el duelo moderado, la ansiedad con manifestaciones somáticas, la cefalea nerviosa y el insomnio leve. Y aquí la dosis habitual es de 5 glóbulos, una o dos veces al día. Bueno, continuando con la dosis a la 30 centesimal, este va a ser para trastornos emocionales y psíquicos marcados, por ejemplo, con duelos profundos, con pena silenciosa, cambios de humor frecuentes, histeria y por trastornos psicosomáticos. La dosis habitual aquí van a ser 5 glóbulos una vez al día o 5 glóbulos de 24 a 48 horas, dependiendo del paciente. Por último, tenemos a la potencia de la 200 centesimal. Aquí tenemos que este va a ser principalmente para duelos prolongados, trastornos emocionales antiguos y para síntomas mentales predominantes. Aquí la dosis habitual es de 5 glóbulos de una sola toma y se repite dependiendo. Es que aquí hay que tener más criterio para ver qué tan frecuente debemos darle la dosis al paciente, porque va a depender mucho de qué tan fuertes sean los síntomas. Bueno, ahora hablando sobre la constitución y tipo, este principalmente va a ser en mujeres e individuos de tipo femenino, de cabello negro y complexión general como morocha. Va a ser de cara generalmente pálida, enfermiza, trastornada y convulsiva. También es para personas excesivamente nerviosas, sensibles y fácilmente excitables. Como ya mencioné, puede ser que tengan como muchos cambios de humor repentinos e histeria. El humor está extremadamente cambiante, ya les mencioné, de carácter suave pero fácilmente irritable. Va a tener tendencia a reprimir emociones y va a tener suspiros frecuentes. Esto yo lo relacioné con Frozen, bueno, con Elsa de Frozen. Aquí como que lo único que yo vería que no queda es el color del cabello, que es negro, pero pues ella lo tiene blanco. Pero siento que tiene síntomas muy similares. Seguimos con la constitución y tipo, pues su lateralidad va a ser derecha, va a agravar por los disgustos, por las emociones, por el frío, al contacto, a los olores fuertes como el tabaco, por ejemplo, el café y el alcohol. Y puede mejorar por el calor, igual, por la presión fuerte, por pasearse o por inclinarse. En los mentales tenemos algunos que sobresalen, que son los que les voy a mencionar a continuación. Primero tenemos los trastornos de origen emocional, principalmente si la causa es reciente y producido por penas. También tenemos un humor o modo de ser alternante muy variable, ya les dije, es el remedio de las grandes contradicciones. Puede ser también por ira reprimida, por un amor no correspondido, por el rechazo o por la pérdida reciente de algún ser amado. Va a ser un paciente extremadamente irritable cuando lo contradicen y van a ser personas mental y físicamente agotadas por una pena reconcentrada y prolongada. Va a llorar involuntariamente y van a ser esas personas que lloran pero no pueden dejar de llorar. Y el consuelo lo va a agravar e irrita, prefiere que no lo consuelen, prefiere que lo dejen solo hasta que como que pase la crisis, por así decirlo. Vamos a continuar con los síntomas generales. Aquí primero tenemos que es contradictoria, va a ser superficial y el remedio de las grandes contradicciones que les he estado mencionando a lo largo de toda la exposición. También va a empeorar por el tabaco y no tolera el humo, convulsiones por susto, después de un castigo o incluso durmiendo, y va a tener una hipersensibilidad al dolor y al tacto. También tiene gran sensibilidad a la aversión y aversión al aire frío y no tolera el calor. Actúa rápidamente y su acción va a ser muy breve y va a agravar por el café, los dulces, los olores y los perfumes fuertes. Ahora sí, vamos a continuar con los síntomas particulares. Iniciando con el sueño de Ignatia va a ser muy intermitente, va a tener insomnio después de tener algún tipo de disgusto, por así decirlo, que incluso como alguna pelea, va a tener preocupaciones con muchos bostezos, va a tener sueños pero no reparadores, va a estar turbado por gran agitación y tiene necesidad continua como de cambiar de lugar. Son de esas personas que cuando duermen están como girándose, están como moviéndose, y también tiene estremecimientos en miembros, como que de repente mueven una mano, un pie.
Sus sueños van a ser tristes o terroríficos, que van a dejar una fuerte impresión después de despertar, como que despiertan y siguen pensando en todo lo que estuvieron soñando toda la noche. Seguimos con los particulares, ahora de la parte de la cabeza. Este va a tener la cabeza como muy sensible o pesada, igual va a tener cefalea, pero solamente de un lado de la cabeza, que es un poco característico de Ignatia. Y este dolor lo va a sentir como si tuviera un clavo hundido de adentro hacia afuera. Mejor acostándose del lado enfermo, es decir, del lado de que le duele la cabeza, se recuesta y se siente mejor. Va a mejorar igual al inclinar la cabeza de arriba hacia abajo y a veces va a agravar como bajando la cabeza, como que prefiere mantenerla elevada. Hablando de la cara, en general, puede que se presenten alternativas de palidez y enrojecimiento. También puede tener como temblor muscular convulsivo. Ahora sí, como por partes tenemos en los oídos. En los oídos puede que tenga como un zumbido y sordera, excepto por la voz humana. En los ojos tenemos movimientos convulsivos de ojos y párpados, acompañados de fotofobia y sensación de presión en los ojos como si tuviera arena. En la parte de la boca, eso ya es parte del aparato digestivo y en la siguiente diapositiva se los menciono. Aquí en el aparato digestivo sí tenemos bastante información porque es como de los principales sitios en los que va a actuar Ignatia. Primero en la boca. Iniciando con la boca, los labios los va a tener secos, agrietados y sangrantes. Va a tener como contracciones o espasmos musculares igual. Y va a tener un gusto agrio en la boca y la salivación muy copiosa. Bajando un poco a la faringe, en la faringe va a tener esa sensación de espasmos acompañada de mucha nerviosidad que desaparece al tragar sólidos. Las amígdalas las podemos encontrar inflamadas, hinchadas, con pequeñas ulceraciones superficiales y de color como blanco amarillento. En el estómago vamos a tener la sensación de vacío, desfallecimiento, como calambres gástricos y un hipo agravado al comer o fumar. En intestinos y deposiciones hay prolapso rectal, un dolor espasmódico y constricción, dolores agudos y punzantes en el recto que van como de abajo hacia arriba y tiene una deposición que pasa con mucha dificultad. Muy bien, continuamos con el aparato urinario. En el aparato urinario, primero tenemos que la orina va a ser muy abundante y acuosa y que va a terminar como con dolor de cabeza, que también es un poco característico de Ignatia, ya que eso no es muy común. Eh, Esto, como ya les había mencionado, va a tener principalmente en pacientes mujeres. Entonces tenemos que las reglas pueden ser demasiado adelantadas o abundantes, o al contrario, que pueden ser muy poco marcadas, de cada 15 o a 10 días, y de sangre negra. También tenemos que los dolores durante las reglas van a ser dolores calambroideos de útero y leucorrea corrosiva. También tenemos dismenorrea asociada a cólicos menstruales. En el aparato respiratorio se va a caracterizar por tener tos seca, espasmódica, con ataques sucesivos, como que de esas toses que de repente llegan y no los puede controlar. También tiene dificultad para respirar, disnea, opresión con sensación de constricción en el pecho y un aumento, y cuando tose, esto va a ser característico porque cuando tose aumenta el cosquilleo y tiene más deseos de toser y luego la tos se detiene por esfuerzos de voluntad, pero después de un rato otra vez inician con esta tos que no pueden controlar, como ya les había dicho. Ya por último tenemos dos puntos, que son los puntos de la piel y de la fiebre. En la piel va a tener la piel muy sensible principalmente a las corrientes de aire fría, que ya les había mencionado, que son como de lo principal que la agrava. También puede tener prurito que se disipa o se dispara fácilmente al rascarse, se rasca tantito y ya quiere seguir rascándose. Y fiebre, en la fiebre tenemos que durante la fiebre va a presentar muchísimas y escalofríos. También la cara siempre va a estar roja cuando presenta este escalofrío y el escalofrío se va a liberar por el calor y el calor se va a agravar abrigándose. Bueno, eso sería todo por parte de Ignatia Mara. Toda la información que les acabo de mencionar es una recopilación y resumen de datos obtenidos del Vanier, de la TUD y del Vygotsky, por si quieren averiguar más. Gracias.